hablar por ahí mi superintendencia, es bueno siempre saber la temática. Le decía sobre el significado de las ramas y de los frutos. Lo hemos escuchado en muchas ocasiones. Hoy vamos a procurar como que irnos un poco más al detalle acerca del versículo que estamos ahorita estudiando. Y si se fijan, hermanos, en el pueblo de Israel, ellos tienen también una interpretación. No está de más el conocerla, para que nosotros también sepamos la diferencia entre lo que interpreta el pueblo de Israel y lo que nosotros también interpretamos y el por qué lo hacemos de la manera en la que lo hacemos. Porque hoy en día existe un término que se llama la desinformación. Fíjense, desinformación. ¿Por qué ya se pone esta expresión? Porque hay tanta información que después ya hay confusión, y entonces en vez de ser realmente información se convierte en desinformación. Así es el concepto. Hoy podemos investigar mucho acerca de cualquier concepto en el internet y nos va a salir mucha información. Ahora, si nosotros queremos investigar sobre la fiesta de las cabañas, no hay tanta información, porque realmente la fiesta de las cabañas la celebra el pueblo de Israel y nosotros. Realmente grupos que se autodenominan cristianos, ¿conocen alguno más aparte de nosotros que celebre la fiesta de las cabañas? Pues realmente, por eso digo que se autodenominan cristianos, ¿no? El cristianismo regular no celebra la fiesta de las cabañas. De hecho, otro pasaje que vamos a explicar en posteriores predicaciones tiene que ver con todo natural de Israel habitará en cabañas. Y por esa expresión, los grupos que se autodenominan cristianos dicen: eso no es para nosotros, solamente natural de Israel. ¿Tú eres natural de Israel? No, entonces no celebres esto, solamente el natural de Israel. Será otra explicación. Pero el punto es que si las cabañas solamente las celebra el pueblo de Israel y la iglesia de Dios, pues entonces no hay de dónde buscar más que en esta información. Por eso, cuando busquemos hoy acerca de la fiesta de las cabañas en el internet, nos va a aparecer la mayoría de la información que tiene el pueblo judío actualmente. Esa va a ser la mayor parte de información. Así que nosotros debemos también de conocer lo que entiende actualmente. Es importante decir la actualidad del pueblo de Israel y lo que entendemos también nosotros como iglesia, porque si no, podemos tener confusión. ¿Y por qué ellos lo hacen de una manera y nosotros de otra? ¿Cuál está mejor, como lo hacen ellos o como lo hacemos nosotros? Y bueno, dependiendo cada quien cómo se sienta en la iglesia y cómo nos ponemos la camiseta, decimos nosotros, pues podemos dar una interpretación. Decimos: si yo tengo muy bien puesta la camiseta de la iglesia, todo lo que hacemos en la iglesia está bien y lo que hacen otros equipos está mal. Pero si no tengo bien puesta la camiseta, hasta puedo pensar: creo que en el equipo donde estoy no estamos tan bien, creo que me gusta más el otro equipo. Así que debemos de tener mucho cuidado con eso. No está de más conocer lo que tienen algunos otros movimientos. Así que fíjense que en este pasaje el pueblo de Israel lo interpreta de una manera particular, y de hecho sí me gustaría ponerlo en la presentación. Voy a poner una presentación donde vamos a ver algunos detalles que se encuentran en estos versículos. Y miren, voy a presentar lo siguiente. La ventaja es que aquí, como ya estuvimos el año pasado, ya tenemos aquí la conexión, no tenemos ningún problema con esto, así que voy a aprovechar para proyectarles. Nada más un minuto para buscar aquí la presentación. Fíjense, un segundito. Este versículo, yo les decía, es muy, muy interesante, porque cuando se traduce a la versión que nosotros manejamos, bueno, así está escrito, podríamos encontrar también otras traducciones que nos podrían abrir un poco más el panorama, pero de manera general, ahora sí voy a proyectar, un segundo. Vamos a ver, la del lado derecho, nada más que creo que tienen que cambiarle aquí la configuración del proyector de este lado, hermanos, porque a ver quién nos ayuda. O yo lo puedo hacer desde aquí, no sé. ¿Quién me apoya nada más para cambiarle a
Su hermano Richie, ahorita que nos apoye, no sé si sea con esto. Bueno, a ver si ahorita nos apoyan nuestros hermanos, porque yo ya lo tengo aquí, supuestamente ya se debe de ver en la pantalla, nada más que nos cambien la entrada del HDMI. ¿Ese no es? Ya lo encontramos, para que podamos ir en orden. Ahí está ya, para que podamos ser un poquito más didácticos. Fíjense, la representación de las ramas y de los frutos es el tema que vamos a ver el día de hoy. Les pongo el título porque recuerdo la vez pasada, hermano, cómo se llamaba el tema. A veces voy llevando mi registro, entonces el día de hoy, la representación de las ramas y los frutos. Pero fíjense, el versículo 40 lo podemos encontrar aquí se los pongo. Lo que tiene el pueblo de Israel es lo siguiente, cómo lo traduce al español este pasaje. Dice: en el primer día tomarán para ustedes el fruto de un árbol de esplendor, ramas de palmeras datileras, ramas de árbol de, y está en la siguiente presentación lo que sigue, de mirto y sauces del arroyo, y se regocijarán delante del Eterno su Dios durante un periodo de 7 días. Lo celebrarán como festividad para el Eterno un periodo de 7 días al año. Es un estatuto perpetuo para sus generaciones. En el 7º mes lo celebrarán. Habitarán en chozas durante un periodo de 7 días. Todo nativo en Israel habitará en chozas. Así que así es como lo traducen. Esto lo tomo del Tanaj, como del hebreo lo pasan al español. Así lo traducen. Esa es la traducción. Realmente no está muy diferente a lo que nosotros tenemos en la traducción que ocupamos. Solamente que ellos también tienen una interpretación al pasaje. Y cuando interpretan el pasaje, ahora les muestro su interpretación. Dice Suká, que Suká tiene que hablar o habla acerca de la choza o de la cabaña. Esto ya no está en la Biblia, esto ya es interpretación del pueblo de Israel. Su forma trenzada se expresa en el hecho de que sus ramas se sobreponen entre sí. Y ahora ya ocupan algunos detalles. La sidra, y entre paréntesis dice etrog, la fronda de palmera datilera, y entre paréntesis lulab, que está en hebreo, las ramas de mirto, hadás, y las ramas de sauce del arroyo, arabot, forman parte de las 4 especies de plantas, arabat, aminim, que se toman durante los 7 días de la festividad de Sukkot. Entonces dejo ahí esta interpretación porque les digo, en el judaísmo actual ellos así lo entienden, literalmente como si fueran, dice, 4 especies. Dicen, hay 4 especies que se ocupan en la fiesta de las cabañas, en la fiesta de Sukkot. Y esas 4 especies las toman de Levítico capítulo 23. Dicen, ahí están las 4 especies, aunque ya están dando como una definición muy particular. Por ejemplo, cuando se traduce dice aquí la sidra, realmente el pasaje no habla de la sidra, porque ya vimos la traducción. Si se recuerdan ustedes, en la traducción no dice sidra. Vamos a ver de nuevo. Vean, en el primer día tomarán para ustedes el fruto de un árbol de esplendor. Eso es lo que dice ahí en la traducción. Pero el pueblo de Israel actualmente dice la sidra. Aunque aquí no dice la sidra, no dice vas a tomar la sidra, sino dice vas a tomar el fruto de un árbol de esplendor. Porque ellos piensan que esa primera expresión, o para ellos esa primera especie es la sidra, porque ellos consideran que esa expresión del fruto de un árbol de esplendor, dicen, es que debe de ser un árbol particular, no cualquiera. Se habla de un fruto, y ellos dicen, un fruto que sepa como el tronco del árbol. Así es como ellos interpretan. No, ahorita vamos a ver cómo ellos lo tienen, ¿no? Entonces dicen, ¿cuál será ese fruto que sepa como el tronco del árbol? Y ellos en Israel tienen este árbol, que es la sidra, que es un cítrico, y hay un fruto particular que de ese árbol, el fruto se llama etrog.
Y por eso les muestro aquí que menciona, dice la sidra y entre paréntesis etrog. El etrog es el fruto de la sidra que está allá en Israel. Y dicen, este fruto, si tú hueles hasta el fruto y hueles el tronco, es muy similar, como si el sabor fuera lo mismo. Entonces ellos así lo interpretan, pero si se fijan, en la traducción que vimos al principio, nunca dice la sidra, sino nada más dice, tomarás del fruto de un árbol de esplendor. Así es como se traduce. Y nosotros en el pasaje, en el versículo 40, en la versión que nosotros ocupamos, dice, tomaréis el primer día gajos con fruto de árbol hermoso. No dice sidra, aunque está relacionado con, pareciera un cítrico, ¿no? Ahí está esta primera opción. Ellos dicen 4 especies, así lo interpretan. Ahora, ¿qué nos va a ayudar a que nosotros sepamos si esta interpretación para nosotros como iglesia la tomamos como un hecho, o podemos tener un poquito más de apertura y que no nos enfoquemos solamente a 4 especies, sino que veamos que eso es un poquito más amplio? Vamos a ocupar no una interpretación, sino dijimos, ¿cómo interpretamos en la iglesia? Otro versículo, otros versículos en la Biblia, para que entonces esto no se deje ver como que así me enseñaron nada más, sino que tenemos una referencia bíblica, y la referencia bíblica la encontramos únicamente con relación a ese pasaje en el libro de Nehemías, en el capítulo 8. Vamos a Nehemías en el capítulo 8, y aquí hay que poner suma atención. Nehemías capítulo 8, versículo 14. Y aquí es donde nosotros ya hemos estudiado esto antes. No crean que esto es un descubrimiento por la información que hay actualmente en internet. En la iglesia esto lo hemos estudiado de muchas generaciones atrás, con relación a lo que ha hecho el judaísmo actualmente y lo que hacemos también nosotros. Nehemías capítulo 8, versículo 14. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en cabañas en la solemnidad del mes séptimo. Vean cómo en el tiempo de Nehemías leen lo que está en Levítico 23 y ahora ya lo van a poner en la práctica. Dice, hallaron escrito que habitasen los hijos de Israel en cabañas, habitasen en cabañas, porque el mandamiento se habla de habitar en cabañas. Y ahora, punto y coma, en lo que nosotros estamos leyendo, versículo 15, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramos de oliva, ramos de pino, ramos de arrayán, ramos de palmas y ramos de todo árbol espeso para hacer cabañas, como está escrito. Aquí hay dos puntos importantes que vamos a ver del pasaje. Ellos están tomando de referencia Levítico 23 y están diciendo lo que vamos a salir a pregonar, lo que dice el pasaje, pero ya está interpretado. Ellos también lo están interpretando, porque significa que aunque está ahí escrito, no es exclusivo lo que dice ahí, porque ya cuando ellos lo van a pregonar, aquí no nada más habla de 4 especies. Aquí el pasaje ya te está hablando como si fueran 5, pero realmente no es que sean 5 especies, está hablando como que de una variedad. Levítico 23 sí pareciera que son 4 cosas, pero aquí Nehemías capítulo 8 versículo 15, cuando ya lo está practicando el pueblo de Israel en aquel momento, vean versículo 15, que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramos de oliva. Aquí sí buscamos en el hebreo, no está hablando de cualquier otro árbol, especifica la oliva. Así se traduce en el español y el hebreo mismo está hablando de la oliva. En Levítico 23 habla de la oliva. No decía oliva, pero aquí sí. Dice, traed ramos de oliva, ramos de pino, que bueno, habla de árboles frondosos también, como ya da alternativas. Entonces, empezamos a ver que los pasajes bíblicos, no una interpretación, sino la misma escritura, nos está diciendo que se puede entender un poquito más amplio de lo que dice el propio pasaje. Dice también ramos de arrayán, sí se duplica, sí tiene que ver con lo que dice Levítico 23. Ramos de palmas, también lo menciona, de la palmera datilera, y ramos de todo árbol espeso, para hacer cabañas,
como está escrito. Repito, los elementos que se mencionan aquí es ramos de oliva, 1, ramos de pino, 2, ramos de arrayán, 3, ramos de palmas, 4, y ramos de todo árbol espeso, como si fueran 5. Y Levítico 23 es como si fueran 4. Pero entonces, ¿a cuál le voy a hacer caso? ¿Levítico 23 o dicen Levítico 23 porque ahí está la ley? Aquí ellos ya lo están interpretando, pero da a entender con estos pasajes que no nos vamos a especificar que diga, van a traer estas 4 especies, porque eso no dice la Biblia tampoco. Eso ya es interpretación en el pueblo de Israel. Repito, es muy respetable, hermanos. Es bueno que sepamos cómo lo creen, en este caso los judíos, porque son los que también celebran esta fiesta, y es respetable, porque ellos tienen también su propia interpretación, y algunas cosas lo podrían hasta tomar literal, porque dicen, tomaréis esto, y ellos lo toman literalmente también. Ocupan estas 4 especies que ellos interpretan y hacen como sus manojos de esas 4 especies, y ponen ahí el lulab, como lo estamos viendo aquí, esos 4, un etrog, que es como si fuera una naranja de Israel, huele, es un cítrico, etrog, un lulab, que tiene que ver con una ramita de palma, el hadas, que es el mirto, y un arabot, que es un sauce, parte del sauce. Entonces ocupan las 4 y las toman literalmente. Nosotros no lo entendemos así. Nosotros entendemos, como dice también Nehemías, vas a salir al monte, vas a traer esto y te vas a hacer cabañas. Ahora, qué interesante, porque ya en el libro de Nehemías ellos también interpretan que lo que van a ir a traer al monte es para hacer cabañas y después habitar en esas cabañas. Levítico 23 no dice hacer cabañas, sino nada más dice, ve al monte y trae esto. Pero nunca dice ahí, hazte cabañas con esto. Pero tanto el pueblo de Israel de aquel entonces, Nehemías, como nosotros, sí entendemos que con esos elementos vamos a hacer la cabaña y después habitar en ella. Vean el versículo 15, entonces al final, y ramos de todo árbol espeso, para hacer cabañas, como está escrito. Versículo 16, salió pues el pueblo y trajeron, vean, ¿de dónde trajeron? Del monte. Fueron y trajeron de estos árboles que encontraron ahí, y traen y hacen las cabañas. Hicieron las cabañas, y después de que las hacen, dice, ¿y dónde las hicieron en esa ocasión? Dice, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Toda la congregación que volvió de la cautividad hicieron cabañas. ¿Con qué hicieron las cabañas? Con lo que trajeron, y en cabañas habitaron. Entonces ahí está la secuencia. Sales al monte, traes estos elementos, con esos elementos haces las cabañas y después habitas en esa cabaña. Si se fijan que son 3 secuencias, ¿no? Secuencia 1, o el primer paso es ir por los elementos. Paso 2, con esos elementos hacer cabaña. Y paso número 3, habitar esa cabaña. Si estamos viendo el proceso, ¿no? Regresamos a Levítico 23. Vamos a Levítico 23. Versículo 40, que es el que estamos estudiando. Tomaréis el primer día gajos con fruto de árbol hermoso, ramos de palmas, ramas de árboles espesos y sauces de los arroyos. Son 4 cosas que mencionaba aquí, decíamos, ¿no? Y después dice, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada un año. Será estatuto perpetuo por vuestras edades, en el mes 7º la haréis. En cabañas habitaréis, aquí sí dice habitaréis, 7 días. Todo natural de Israel habitará en cabañas. ¿En dónde dice estos versículos que tienen que hacer las cabañas? No dice de hacer, nada más dice tomas y habitas. Nada más hay 2 cosas que menciona aquí. No dice hacer cabañas, dice habitar en cabañas. Pero el pueblo de Israel, ya estando en el tiempo de Nehemías, está interpretando como nosotros. Es con los elementos vas a hacer la cabaña y después vas a habitar en ella.
lo estamos interpretando igual. Y entonces nosotros ocupamos la interpretación bíblica para seguirlo haciendo hasta nuestro tiempo. Vas por los elementos, los traes, haces la cabaña, habitas en ella. Eso es lo que estamos haciendo. Y consideramos que así damos cumplimiento al mandamiento. Ahora, que en su momento el pueblo de Israel, y eso lo vamos a ver ya más en un tema también posterior, porque hay muchos temas que ver en la fiesta de las cabañas, lo haya hecho de cierta forma en el tiempo de Nehemías, bueno, lo platicaremos, ¿no? Pero ahorita es lo que estamos viendo. Por eso en la iglesia nosotros no tenemos complicación con decir solamente lo especificamos a 4 especies. Y si pensáramos como el pueblo de Israel, que una de esas especies, cuando habla como de un árbol con fruto, está especificado solamente con el etrog, pues tendríamos que ir a buscar etrog, porque son muy pocos los árboles que cumplen esa característica. Entonces no es lo mismo, aunque por ejemplo la naranja también es un cítrico, pero si ustedes ven una naranja con un etrog es diferente. Se parece todavía más un limón a un etrog que la naranja al etrog, pero al final son cítricos. El punto es que si nos especificamos, solamente casi podríamos hacer cabañas en Israel. Hoy en día pues hay facilidades. ¿Puedo yo pedir un etrog por internet? Sí, pero imagínense, entonces solamente se podría celebrar las cabañas en Israel. Y por eso Dios no lo va a hacer tan directo, porque si fuera directo, ¿creen que Dios nos vaya a querer confundir a nosotros? No. Entonces, si hubiera sido la indicación, no diría entonces el pasaje como se traduce aquí, no diría: en el primer día tomarán para ustedes el fruto de un árbol de esplendor, sino ya diría directamente: tomarán etrog, porque eso sí existía ya. ¿Para qué pone una expresión distinta si lo que les quiere decir tomen etrog? Les diría etrog, y la palabra no aparece en el mandamiento, no aparece en la ley de Dios. Entonces no estamos diciendo que si alguien trae un etrog está mal, no, pues es también un fruto, pero no significa que si no lo traigo también estoy mal. No, es que Dios lo que quiere es un propósito. El propósito es: estuviste en el desierto 40 años, por tu culpa, ¿verdad? Porque yo no quería que estuvieras 40 años en el desierto, yo no quería que estuvieras tanto tiempo en esa situación. Pues evidentemente saliendo de Egipto vas a tener que conducirte a la tierra prometida y vas a pasar por desierto, pero es nada más el camino de ida, y cuando llegues ya vas a acceder a la tierra prometida. Pero en el camino se portaron mal, y entonces 10 veces tentaron a Dios. Bueno, como te portaste mal, y no fue 1, ni 2, ni 3, porque si hubieran sido 3 todavía nosotros como que soportamos hasta las personas, ¿no? Hasta decimos la tercera es la vencida, tenemos como esa expresión. Bueno, aquí 10 veces, entonces ya no se puede perdonar igual, va a haber un castigo, y el castigo es: nada más te iba a tomar 2 años en llegar a la tierra prometida, y que habitaras en el desierto, en tiendas, en moradas temporales, porque en ese trayecto, pues de modo que estuvieran construyendo cada vez que llegaban a un punto con cemento, no tenían eso, sino que eran tiendas literal, como si fuera hoy en día unas casas de campaña, algo que se puede quitar y lo puedes volver a poner, y así van. Se portaron mal y el castigo fue: ahora van a estar 40 años pagando en el desierto, como dando vueltas en el desierto. ¿Qué necesidad había? Pues no, ese no era el propósito. Pero bueno, como ellos así lo decidieron, pasa de esta forma. Algo también importante de decir es que cuando se dan las especificaciones para la fiesta de las cabañas, todavía no habían recibido el castigo. Para que sepan vuestros descendientes que en cabañas hice yo habitar a los hijos de Israel en el desierto. Todavía no habían recibido el castigo, pero ya está diciendo Dios un propósito: estuviste caminando en el desierto un tiempo y habitaste de esta manera, y cuando entraste a la tierra prometida te cumplí lo que te prometí. Te cumplí lo que te prometí. ¿Qué le prometió Dios al pueblo de Israel? ¿Introducirlos a dónde? A una tierra donde fluye leche y miel, una tierra próspera, una tierra muy diferente a lo que estuvieron en ese tiempo en el desierto.
En el desierto van a encontrar árboles con frutos, árboles espesos. No van a encontrar ese tipo de árboles. Por eso Dios les está diciendo, y ahí es donde nosotros interpretamos como iglesia también, para que veas la diferencia entre el desierto y la tierra prometida. En el desierto estuviste en tiendas y seguramente con pieles de animales para que te guarecieras de las inclemencias del tiempo, pero cuando llegues a la tierra prometida, para que recuerdes ese trayecto, ahora vas a hacerte cabañas, no con pieles de animales, no con telas, sino vas a hacer cabañas con elementos que vas a encontrar en la tierra prometida, para que veas la diferencia entre el desierto y la tierra que yo te doy. Y por eso vas a ir al monte, y cuando vayas al monte traes ahí de los árboles que encuentres elementos que construyas una cabaña y habites en ella, recordando lo que pasó en el trayecto desde Egipto hasta la tierra prometida. Ese realmente es el propósito de Dios con este mandamiento. No diciendo, vas a buscar y pon mucha atención para que solamente estas 4 cosas te las traigas. No dijo así. Inclusive hasta lo que leímos en Nehemías, ellos están diciendo, traemos de la oliva, traemos del pino, traemos, fíjense, variedad de lo que encontremos allá en el monte. Te lo traes y haces la cabaña. Y lo estamos haciendo también aquí, hermanos. Y en la iglesia de Dios, en donde nos encontremos, vamos a traer lo que encontremos. Habrá lugares en donde a lo mejor sea muy complicado encontrar palma. A lo mejor por el clima donde se encuentran no hay palma y tienen otro tipo de árboles. Ocupan de esos. Me tocó una vez ir a una localidad ahí en el Estado de México, en la parte alta, y ahí pues los hermanos, como tienen cierta vegetación, traían las ramas con todo y los frutos. Lo cortaban completo con todo y el fruto. Entonces se veía también muy bonito, ¿no? Es más, ya no tenía ni que colgarle la fruta porque ya estaba todavía en la rama. Así que cada quien de acuerdo a lo que encuentre en el lugar. Hemos dicho que, imagínense, llegará el momento donde esto no sea tan fácil. De hecho, hay lugares en donde está restringido la poda de árboles. No es tan sencillo esto, y esto ya lo estamos vislumbrando desde antes, no es de hoy. Desde antes hemos visto estos temas en el ministerio y hemos dicho, si tuviéramos una situación así, donde se restrinja, donde ya no podamos, pues bueno, veremos alguna alternativa. Pero al final, mientras podamos hacerlo, hagámoslo, como está escrito. Y en la iglesia de Dios, ustedes van a ver, ahora que tenemos la facilidad del internet, pueden ver diferentes localidades, y pues cada quien, ¿verdad?, con los elementos que tiene, trata de hacer su cabaña, y cada quien dice, miren, esta es la cabaña más bonita de la iglesia. ¿Cuál será la cabaña más bonita de la iglesia, hermanos? ¿La de aquí? ¿La de Lennox? Esa es la mejor, ¿verdad? Bueno, entonces, ya ven cómo cada quien se pone su camiseta, ¿no? Dicen, la de aquí es la mejor, y cada quien piensa en su localidad que esa es la mejor. Así que simplemente porque vamos a un lugar decimos, esta es la mejor. Pero bueno, no hay mejor ni peor, porque vamos a ver realmente la cabaña cuál es. Que aunque sí lo hacemos físicamente, porque lo manda nuestro Dios, esto tiene una representación, que es lo que vamos a estudiar, o estamos estudiando en esta mañana. Bueno, ya explicamos el pasaje. Vamos ahora con los versículos. Génesis capítulo 49. Génesis 49. Ahorita explicamos por qué en la iglesia lo vemos de una manera amplia, como en el tiempo de Nehemías, y podemos ocupar de diferentes árboles. Génesis 49, versículo 22. Voy a ir rápido con estos pasajes para dar entonces la representación completa. Ramo fructífero José, ramo fructífero junto a la fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Entonces aquí dice, está comparando a José, al hijo de Jacob, como si fuera un ramo, como si fuera una rama. Entonces, ramo fructífero José. Entonces, ¿qué está representando esa rama? A una persona. La rama está representando a una persona. No es que literalmente José sea un ramo, no, sino está representando, es una metáfora, hay una comparación. Ramo fructífero eres tú. Si dijera aquí, como ramo fructífero José, también es una comparación, pero es otra figura de retórica, que es un símil. Pero aquí nada más como dice ramo fructífero José, está poniendo una semejanza, se le llama metáfora.
Es una metáfora, una comparación de dos elementos diferentes, pero que tienen algún elemento en común. Entonces, ramo fructífero José es una metáfora donde está representando a las personas con las ramas o con los ramos. Proverbios 11:28. Vamos a ver esta cita. Proverbios 11:28. Se los leo. Dice así. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramos. Aquí sí es símil, porque ocupa palabras comparativas. Y entonces dice, mas los justos reverdecerán como ramos. ¿Con quién está comparando esos ramos? Con los justos. También los justos son personas. Fíjense que los pasajes están más enfocados a que estos ramos o estas ramas son personas que hacen el bien, porque José hacía el bien. También en este caso los justos pues hacen conforme a la palabra de Dios. El último pasaje, Salmo 92:12, con relación a lo que estamos ahorita mencionando. Salmo 92, versículo 12. El justo florecerá como la palma. Nada más la primera expresión para que veamos. El justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano. Así que aquí pone dos símil. El primero es que el justo va a florecer como la palma, no como la palmera. La palmera es el árbol, aunque la segunda expresión dice de qué manera va a crecer. Dice va a crecer como crece el cedro en el Líbano. Entonces, está poniendo dos comparaciones. Una, literalmente la persona comparándola con la rama, y la segunda comparación, la forma en la que crece como un cedro en el Líbano, para que vayamos viendo cómo se interpretan estos pasajes que son simbólicos. ¿Qué representa entonces los ramos o las ramas? A las personas, por lo que estamos viendo en estos tres pasajes. Las ramas o los ramos representan a las personas. Ahora dice Ezequiel capítulo 31, Ezequiel 31, en el versículo 3. He aquí era el asirio, cedro en el Líbano, hermoso en ramas y umbroso con sus ramos, y de grande altura, y su copa estaba entre densas ramas. Aquí, ¿con qué compara al cedro? ¿O con quién compara al cedro? Con un pueblo. Los asirios, como si fueran un cedro, y el cedro no es nada más una rama del cedro, sino habla del árbol completo. El cedro es como el pueblo asirio, y ya las ramas, pues como las personas que están en el pueblo asirio. Así que en este caso, en estos pasajes, se está viendo a un pueblo, a una nación, comparándola con un árbol. De igual forma, dice el Evangelio de Mateo, capítulo 24, Mateo 24, versículo 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. De la higuera aprended. Y nosotros ya sabemos la interpretación, aquí también es todo un tema. Pero ¿a quién está representando la higuera? Al pueblo de Israel, no a una persona, al pueblo de Israel. Otro pasaje que tiene que ver con el pueblo de Israel, Romanos capítulo 11, en el versículo 24. Seguramente también esos pasajes los explicaremos en otro día. Romanos 11, 24. Porque si tú eres cortado del natural acebuche y contra natura fuiste ingerido en la buena oliva. ¿Quién es la buena oliva? ¿A quién representa? ¿A quién representa la buena oliva? Al pueblo de Israel inicialmente, y posteriormente, cuando pasa lo que dice este capítulo, a los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces aquí está esta buena oliva, y la oliva también es un árbol. De hecho, la oliva es lo que se mencionó en Nehemías, ¿no? Que también fueron y trajeron de la oliva. Así que estamos viendo estas alternativas. Los árboles en esta interpretación representan naciones, los árboles representan pueblos, y las ramas de esos árboles representan a las personas.
Sí, vamos en el mismo sentido, ¿verdad, hermanos? Creo que lo entendemos así. Y debemos, yo decía, en esta interpretación, porque puede haber algunos pasajes en interpretaciones que sean complementarias, donde los árboles completos representan a las personas. Pero en lo que estamos viendo ahorita de la fiesta de las cabañas, no vamos a ocupar esos pasajes, porque también habla de que nosotros somos comparados con árboles. Todo buen árbol que no lleva buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ahí el árbol representa a las personas, pero en lo que estamos hoy viendo, el árbol representa a los pueblos, las naciones, y las ramas de esos árboles representan a las personas. Y hay pasajes que ya los pusimos sobre la mesa. Ahora, dice la escritura en Gálatas capítulo 5, vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ya habla de un fruto. Bueno, los elementos que están aquí es ramas o ramos que trajimos de unos árboles, y también nos pidieron que trajéramos fruto. Se habla de un fruto. El pueblo de Israel dice es el etrog. Entonces decimos, bueno, puede ser variedad, no nada más el etrog, sino fruto, un fruto de árbol, de preferencia. Así que aquí es cuando llegamos un montón de manzanas, vemos ahí también los plátanos, vemos naranjas, etcétera, ¿no? Ahí están los frutos, ahí está el fruto. ¿Qué representa el fruto? Pues habla de acciones, habla de comportamiento, porque cuando decimos gozo, es un sentimiento, ya lo platicamos el día de ayer, ¿no? O cuando hablamos de la paz, pues esto se refleja no nada más diciendo yo soy pacífico, sino en su comportamiento pacífico. Porque yo puedo decir que soy muy pacífico, pero dice, yo soy pacífico cuando no se meten conmigo, ¿eh? ¿Cómo ven? ¿Esa persona será pacífica? Soy pacífico cuando no se meten conmigo. Queda entender que cuando se meten con él, pues entonces no es pacífico. No, más bien tendrías que demostrar tu paz cuando tienes un problema, porque cuando no se mueve el árbol, pues no va a pasarle nada. Pero si sacudo el árbol, vamos a ver qué tal están esos frutos, qué tal son esos frutos que trae ese árbol. Ah, no, yo no quiero que me muevan nada, ¿verdad? Así yo, como estoy bien, no me molesten. Con esto no significa que nos estén molestando todo el tiempo. Lo que estamos diciendo es, para demostrar esos frutos, es importante que haya una acción, que se demuestren no nada más con la palabra, sino con los hechos. Así que los frutos representan acciones, los frutos representan obras. Mateo capítulo 7, versículo 16, Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 16: por sus frutos los conoceréis. Así que nosotros sabemos que esos frutos son las mismas obras, y hasta menciona, cógense uvas de los espinos o higos de los abrojos. No es como si yo dijera, ¿puedo tomar yo una manzana de una palmera? Pues no, porque la palmera, ¿qué va a dar? Pues dependiendo de la palmera, ¿no? Pero puede dar dátiles, me puede dar cocos, plátano, dependiendo, ¿no? El tipo. Así que eso es lo que da. Depende el árbol, el fruto que da. Así que nosotros, ¿de qué árbol fuimos cortados, hermanos? ¿De qué árbol fuimos cortados nosotros? ¿De dónde? Si lo vemos bíblicamente, de una cebuche, un árbol silvestre, como que su fruto no está tan rico, no es tan funcional, no voy a obtener mucho de ahí. Pero resulta que ahora tenemos la posibilidad de que nos cortaron de ahí y nos pusieron en otro que sí está bien, una buena oliva, y entonces esa oliva va a convertir tu fruto silvestre en un fruto que realmente podamos sacar un provecho, un fruto bueno, ¿verdad? De ahí el término, la buena oliva, pues va a dar buenos frutos. Si fuera una mala oliva, da malos frutos. Pero a eso es a lo que nosotros queremos llegar. Y el último pasaje que vamos a ver, que está en el Evangelio de Mateo capítulo 18, en esta representación, Mateo capítulo 18, y diríamos, ¿esto qué tiene que ver con lo que hoy estamos explicando? Mateo 18, versículo 16.
Bueno, desde el 15, por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y redargúyele entre ti y él solo. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no te oyere, y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por étnico y publicano. ¿Qué queremos decir con esto? Lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, Dice la representación, ahora sí, que hoy aprendimos aquí en la diapositiva. Vimos 4 elementos con este último que estamos mencionando. Vimos estos 4 elementos: árboles, ramas o ramos, frutos, y también hablamos de una cabaña, porque es lo que venimos a hacer. ¿Se acuerdan desde el principio, no? Vas al monte, traes estos elementos, haces la cabaña y después habitas en ella. Y de esos elementos son los que hoy platicamos. ¿Qué representan a los árboles? Los pueblos. ¿Qué representan las ramas? Las personas. Eso ya lo vimos. ¿Qué representan los frutos? Acciones. Las acciones o las obras. ¿Y qué representa la cabaña? Dicen, ay hermano, esa no nos las dijo. ¿Qué representa la cabaña? ¿Qué tiene que ver lo que leímos ahorita? Yo les decía, ¿no? Bueno, aquí dice, cuando dice, si no te hacen caso, dilo a la iglesia. La iglesia será el inmueble, la iglesia será la construcción. Cuando dice, dilo a la iglesia, ¿estará hablando de la construcción? Como que ve y pégale ahí en la iglesia un letrero de que el hermano no te hizo caso. No, cuando dice iglesia, ¿de quién está hablando? De los integrantes de la iglesia. Entonces, nosotros conformamos la iglesia, y en esa representación sí tiene una secuencia y sí tiene una coherencia, porque fíjense, ve al monte y de allá traes esto. El monte es como si dijéramos sal al campo, y el campo en la Biblia representa el mundo. Ve al mundo y vas a encontrar muchos árboles de diferentes tipos, son muchas naciones, y de allá cortas ramas y te las traes. Las ramas son las personas, ¿verdad? Del mundo vas, de las naciones, y traes a las personas. Y pues normalmente esas ramas, como ya les conté en una localidad, a veces vienen ya con todo y el fruto. Pues corté la rama y ahí trae el fruto. Y entonces vienen con esos frutos, y con eso vas a construir, vas a hacer una cabaña. Y si ya ocupaste muchos ramos, muchas personas, y empiezas a entrelazar y empiezas a construir una cabaña, ¿qué representa la cabaña? A ver, hermano, todo iba muy bien. Le estoy explicando y dice, sí, hermano, vamos muy bien. Ya traje a las personas, que son las ramas, las empiezo a entrelazar, porque fíjense, está una sobre la otra, y así para que se pueda construir la cabaña, porque si nada están separadas, pues nunca voy a construir nada. Hay que poner una encima de otra, hay que entrelazarlas, y ya esas personas entrelazadas van a conformar la cabaña. Todas esas personas entrelazadas es la cabaña. Entonces, ¿quién es la cabaña? La iglesia. La iglesia. Bueno, ya poco a poco, ¿verdad, hermanos? Llegamos a la definición. Entonces, la cabaña representa a la iglesia. Eso es una representación. Esto no quita que lo hagamos literalmente, porque podríamos decir, vámonos solamente con la interpretación, y aunque no pongamos esto físico, pero lo podemos entender. El objetivo es esto, ¿o no creen que este es el objetivo? Que nosotros entendamos que nosotros somos los que formamos esta cabaña. Ese es el objetivo. Y además de que también nuestros frutos, ¿cómo deberían de ser? Porque ¿cuál es el que leímos en Gálatas? ¿El fruto de quién? El fruto del Espíritu es, y qué bonito, ¿no? Caridad, gozo, paz. Pero no nos dimos cuenta que también ese capítulo antes habla de otros frutos. ¿Qué otros frutos dice ahí? ¿Cuáles son los otros frutos? Dice, mas el fruto de la carne es, aunque el pasaje ahí dice, mas las obras de la carne son, pero como está haciendo la misma referencia, es como si dijéramos, el fruto de la carne es decir, el resultado que tiene la carne a través de mí. ¿Por qué? Porque precisamente eso significa la palabra fruto. Fíjense, fruto, producto de las plantas, que aparte de la utilidad que pueda tener, sirve para desarrollar y proteger la semilla.
Y también una segunda definición que ya no tiene que ver solamente con las plantas, producto o resultado obtenido. Entonces el fruto es lo que trae como consecuencia algo. El fruto es el resultado, y por eso el pasaje dice, el fruto del Espíritu es el resultado que tiene el Espíritu. ¿En quién? En las personas es el siguiente. Y el pasaje anterior, el resultado, las obras de la carne o el fruto de la carne, el resultado que tiene la carne en las personas es. Y entonces es muy diferente el resultado que tiene nuestra carne al resultado que tiene el Espíritu de Dios en nosotros. Porque el resultado de nuestra carne, ¿la lista está larga o está muy corta? Está larga, y al final hasta dice, y cosas semejantes a estas, porque si no, no nos cabe en la página de tantas cosas que a veces trae como resultado nuestra carne. Pero dice, más el fruto del Espíritu, más el resultado que puede tener el Espíritu Santo en ti, es esto. Y son obras, también son obras. De eso se trata, hermanos. Esta cabaña, que es física, nos está representando a nosotros mismos como iglesia. Y por eso les decía, ¿cuál es la mejor cabaña? ¿De qué localidad? Ya no es de localidad, porque la iglesia no es una localidad. La iglesia la conformamos todos los que hemos sido bautizados en el nombre de Jesús. Así que esos es quienes conforman la cabaña. Bueno, hay otros que a lo mejor todavía están en el árbol, ¿verdad? Todavía no los hemos ido a cortar. Aquí los a cortar para que construyan también con nosotros esta cabaña. Así que es la oportunidad en cada fiesta de recordar esto. Fíjense, es un recordatorio. Alguien decía, ya me lo sabía, hermano. Pues sí, seguramente ya lo sabíamos, pero hay que recordarlo y ver cuál es el objetivo de nuestro estudio. Y también por qué lo hacemos así en la iglesia, y no menospreciando, como les decía al principio, ¿verdad?, otras interpretaciones que son muy respetables y que tendrán también su explicación y su enseñanza particular para diferentes organizaciones. Pero para nosotros esta es la forma en la que interpretamos la palabra de Dios con los pasajes bíblicos. ¿Y cuál es nuestra enseñanza? Que al final nuestro fruto, ¿cómo debe de ser? ¿Como la carne o como el Espíritu? Hermanos, como el Espíritu. Cuando lleguemos a esta cabaña que es la iglesia, en vez de estar con disensiones, con pleitos, con celos, con iras, con contiendas, ese es el fruto de la carne, ¿cómo debería de ser aquí? Con caridad, con gozo, con paz, con tolerancia. Imagínense. Ahora, cuando dije, ¿cómo debería? Como si no lo fuera. Y esto no crean que lo estoy diciendo como localidad, ¿eh? El hermano ya nos conoce porque nos visitó varias veces. No es que los conozca, sino que eso nos pasa como personas. Como personas nos falta el que podamos decidirnos a hacer las cosas bien. Decidirnos, porque de que sabemos cómo se hace, sí sabemos. Sí sabemos hacer la diferencia entre el bien y el mal. Sí sabemos la diferencia entre un pleito y entre la paz. Sí lo sabemos, pero nos tenemos que decidir a practicarlo para que nuestra cabaña, esa sea la cabaña más hermosa, la que Jesús viene a habitar. Una cabaña como las características de esa iglesia, ¿no? Sin mancha y sin arruga. Significa que sus obras son buenas. Busquemos que esta cabaña sea construida con estos elementos, con ramos fructíferos, con esos justos que la van a conformar. Vean cómo los pasajes siempre daban a entender como personas buenas, ¿no? Como el justo florecerá como la palma, ramo fructífero José. Entonces esa cabaña debería de estar conformada por los justos. Ahí está la iglesia verdadera, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe del Señor Jesús. Somos nosotros, pero tenemos que decidirnos a formar parte de esta hermosa cabaña. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Paz a vosotros.